Es admirable lo que está haciendo el Papa, primero porque por el esfuerzo también físico que estábamos diciendo con Horacio Calderón fuera de cámara, que implica para el Papa, ¿no es cierto?, este periplo por el viaje a Cuba y Estados Unidos. Realmente es sobrehumano lo que ha hecho, ¿no? Desde el punto de vista físico, dado, primero que todo, la edad, tiene 78 años, y además los problemas de cintura, en fin, de pulmón y todo eso. Es admirable el esfuerzo, ¿no? Por supuesto, yo decía ayer en un tuit que íbamos a analizar esto un poco por debajo de la superficie. Claro, ¿no? Para trascender, ¿no es claro, cierto? Lo escuchaba a Fede Valls, que estuvo esta mañana muy bien, muy claro, ¿no? Para ir un poco al fondo de la cuestión. Es decir, yo diría que esta gira tiene tres dimensiones. Una dimensión pastoral, una dimensión política y una dimensión diplomática. Y justamente el análisis de los hechos, tanto en Cuba como en Estados Unidos, me lleva a pensar, a especular, porque por supuesto son especulaciones, de que acá se ha desarrollado previamente una diplomacia secreta donde se ha consensuado, por ejemplo, sobre todo en Cuba, todas y cada una de las acciones y las palabras del Santo Padre en la isla, ¿no? Claro, vamos a poner en claro todo esto porque obviamente hubo negociaciones a nivel privado que desarrolló el propio Papa y que fueron agradecidas tanto por Raúl y Fidel Castro como por el propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en cuanto a estrechar una relación bilateral que se encontraba rota como consecuencia del bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, que algunos lo llaman embargo, bloqueo, como quieran llamarlos, hay una diferencia por supuesto, pero hasta los propósitos de las consecuencias es prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Sí, el bloqueo implicaría un bloqueo naval, aéreo, etcétera, ¿no? Muchos lo llaman bloqueo, pero... Yo prefiero me quedo con el embargo. El embargo. Que de cualquier manera ha sido letal para la economía cubana, para el pueblo cubano. A mí siempre me pareció, estando yo en las antípodas de lo que es el comunismo, me pareció anacrónico, un castigo inmerecido para el pueblo cubano sobre todo, no hablemos de los dirigentes, hablo del pueblo cubano. Yo he visitado Cuba y he podido ver eso muy de cerca, pero yo creo que todo ha sido consensuado y ahí está la explicación de que por qué, por ejemplo, el Santo Padre no se reunió ni siquiera con las damas de blanco, pero tampoco él podía romper lanzas con un gobierno o un régimen que de alguna manera lo estaba recibiendo y que el Santo Padre es el tercero que llega. El primero fue Juan Pablo II, el segundo viene Benedicto XVI y el tercero Francisco, intentando, pienso yo, abrir un camino futuro para la reevangelización de Cuba. Claro, está bueno lo que vos estás diciendo porque el Papa dio una explicación en conferencia de prensa en el vuelo de Cuba cuando fue a los Estados Unidos en relación con la falta de recibimiento que le adujeron de los disidentes cubanos. Y lo que él explicó es que en realidad todas aquellas personas con las cuales él se iba a entrevistar estaban en una agenda, ¿no es cierto?, en un registro que ya había sido tomado en consideración y no había registro de un pedido de audiencia por parte de los disidentes, pero no es que él hacía una diferencia entre unos y otros. Yo creo que no, que el gobierno cubano no permitió justamente que existiera ese registro de pedidos, ¿no? Pero independientemente... Más allá de la explicación oficial. Más allá de la explicación oficial, yo creo que acá hay una diplomacia secreta propia de este tipo de situaciones tan sensibles. Por supuesto, en lo personal me hubiera gustado que el Papa, por ejemplo, recibiera a las damas de blanco, que el mismo gobierno cubano le permitiera al Papa, dentro del acuerdo que pudo haber existido, que seguramente fue así, recibir a cierto tipo de disidentes que pudieran luego manifestarse públicamente de lo que hablaran con el Santo Padre, etcétera. Pero yo creo que esto hubiera de alguna manera quebrado la conveniencia de poder de alguna manera preparar a Cuba para la etapa post-Castro, que yo creo que la Iglesia Católica lo está mirando como una enorme oportunidad para reevangelizar Cuba. Porque Cuba... Esto tiene influencia en la región y en el mundo entero. Por eso también este viaje es histórico, porque de otra manera, si no hubiese hecho esas negociaciones que permitieron el restablecimiento de sedes diplomáticas, tanto en Cuba como en los Estados Unidos, el Papa no hubiese tenido la oportunidad de viajar a estos dos países. Claro, pero sobre todo, María Belén, hay algo que es importante, ¿no es cierto?, con respecto a lo que estoy hablando de reevangelización de Cuba. Eso es a muy largo plazo, va a llevar décadas. ¿Por qué? Porque en Cuba no hay, por ejemplo, templos católicos, no hay iglesias. No hay grupos de catequesis dentro de parroquias que tampoco existen. Entonces todo esto hay que mirarlo
siempre con una visión estratégica. Visión estratégica significa, por supuesto, a largo plazo. Eso es lo que yo pienso con respecto a por qué la cautela del Santo Padre, que yo creo que de la A a la Z ha elegido hasta la última palabra, para no crear una reacción también adversa para el futuro de los católicos. Es verdad, es muy Cuba. cierto lo que vos decís, porque en ningún discurso que él pronunció, en ningún ámbito, y se dirigió, digamos, a los líderes del mundo entero, tanto estando en Cuba o en los Estados Unidos, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en el propio Capitolio, que es algo histórico, inédito, ¿no es cierto?, que nunca jamás se había visto. Pero lo cierto es que en relación con el tema del embargo, el levantamiento tiene un plazo que es más largo que estas instancias diplomáticas y la llegada del Papa. ¿Por qué? Porque el presidente Barack Obama, como ha explicado en otras oportunidades, envió un proyecto, necesita el tratamiento parlamentario y la sanción de parte del propio Congreso. Y Barack Obama no tiene fortaleza dentro del Parlamento. Además estamos viviendo, Horacio, las instancias, ¿no es cierto?, de periodos electorales, ¿no es cierto?, y la representación tanto de los republicanos como los demócratas, y el Partido Republicano y en sí el más conservador, el más, digamos, ultraderechista, que es el Tea Party, que además, de alguna manera promovió lo que derivó la renuncia de John Boehner, que es aquel líder, ¿no es cierto?, legislador, el jefe de la Cámara de Representantes, que se emocionó con la presencia de Sumo Pontífice. Bueno, acá hay una cuestión que hay que aclarar, que dentro del inmenso poder que tiene el presidente de los Estados Unidos, lo que él pueda hacer en favor de una especie de relajación de ese embargo o de las medidas económicas, tiene límites, ¿no? Entonces hay una serie de leyes, por ejemplo la ley Torricelli, por ejemplo la enmienda Helms-Burton, por ejemplo hasta una ley del año 1916, y todo ese paquete de leyes y de enmiendas tienen que ser directamente, dejadas de lado, o sea, por el mismo Congreso de los Estados Unidos podría eventualmente, bueno, derogar la ley Torricelli, y eso es lo que va a ser extremadamente difícil. ¿Por qué? Un punto clave. La enmienda Helms-Burton y el resto de las medidas que impiden el levantamiento del embargo con Cuba exigen, por ejemplo, la democratización de Cuba. Y esa democratización de Cuba tiene que incluir elecciones libres. Entonces, mientras no se cumplan con esos requisitos, y salvo que, por ejemplo, que el Partido Demócrata y el sector ya más aperturista tuviera mayoría en el Congreso, va a ser muy difícil que en los próximos años se pudiera llegar a levantar el embargo. La palabra del Papa tiene una enorme fuerza espiritual sobre aquellos sectores, por ejemplo, incluso el Tea Party, porque Marco Rubio es una persona muy cercana al Tea Party, y de alguna forma también derramó lágrimas, porque Boehner es un hombre que parece que llora bastante, ¿no? Sí. Le está sacando entidad a la emoción de Le pasó lo mismo que a mí cuando hablé el otro día de Chiquito Island, ¿no? Que a veces en algunas cuestiones no puede dejar de derramar alguna lágrima. O bastantes, pero él resulta que es bastante llorón, ¿no? Las que no fue creíble fueron las lágrimas que no hubo de Joe Biden, ¿no es cierto?, que es el vicepresidente, quien hizo así, pero no había, ¿no? A lo mejor no ha habido ningún tipo de lágrima. No, porque yo analizo como media trainer la gestualidad, ¿no es cierto?, el lenguaje corporal, que es mucho más que el lenguaje verbal. Claro, porque por ejemplo John Boehner es un católico ferviente. Por ejemplo, John Kerry, el secretario de Estado, también lo es católico, no tan ferviente, por cuestiones que no viene al caso analizar. O sea, hay dentro de la dirigencia política americana católicos, por lo menos de fe católica, de ahí que practiquen, que vayan a misa, etcétera. Sí, pero más allá, yo creo que no lo vieron tanto como un católico representante de la Iglesia Católica, sino como un líder del mundo. ¿Qué impronta dejó al mundo entero su paso por Cuba y Estados Unidos, que ahora está finalizando? Bueno, yo creo que lo más importante del Santo Padre es su presencia en Estados Unidos, porque es el centro, es el centro del mundo. El centro hegemónico es la potencia hegemónica a nivel global y a nivel mundial. No nos podemos dejar engañar en ese tema. Pero yo creo que él ha lanzado, por ejemplo, consignas muy claras contra la marginación, la exclusión, contra el narcotráfico y la forma que se desarrolla la guerra contra el narcotráfico, contra el cambio climático que está destruyendo el planeta.
y una serie de puntos que, fíjate una cosa, intersectan con la agenda de Barack Obama. Porque en cuestiones, por ejemplo, como el aborto. Aborto, inmigración. Claro, pero fíjate una cosa, aborto, Sí. perdón, aborto. Y unión de personas del mismo sexo, Sí. o llamémosle, se la llama matrimonio entre personas del mismo sexo, el Papa tiene más coincidencia con los republicanos, con sectores republicanos, Claro. sobre todo los más religiosos, que con Barack Obama. Pero Barack Obama es el presidente de los Estados Unidos y vos fíjate, yo decía hace 2 o 3 días en una radio que no iba a pasar mucho tiempo antes que Barack Obama citara conjuntamente con Luther King al Papa Francisco, y ahora justamente acaba de hacerlo. Claro, el defensor de los derechos civiles, ¿no? Y bueno, y otros temas con los cuales comulga con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, por eso estaba feliz Barack Obama en recibirlo, tiene que ver con la inmigración. Lo ha potenciado Barack Obama, ¿eh? Claro, esa reforma, pero por Sí, supuesto, sí. esa reforma migratoria que ha tocado digamos, puntos, sí. ha enviado al Congreso, que bueno, después se la tildó o se puso en duda su constitucionalidad, pero cuando se la tildó de inconstitucional no pudo ser puesta en práctica. El abrazo con la chica mexicana también. De alguna manera, todo lo que hizo el Papa respalda también la política de Barack Obama a este respecto, Sí. ¿no? Por eso le dio sí. espaldarazo. No sé si le habrá dado espaldarazo al Partido Demócrata, todo, o solamente al presidente de los Estados Unidos, y podemos escindir al Partido Demócrata. Yo creo que acá ha habido también... Cambio climático también, Horacio. Sí, sobre todo cambio climático, inmigraciones, o sea, inmigrantes en Estados Unidos. Yo creo que le da a Barack Obama mucha fuerza, y de hecho ha citado el Papa hoy diciendo que, bueno, que espera que las palabras del Papa, bueno... Sí, cambien las mentes y los corazones de todos. Estamos hablando de todos los que están opuestos a él. En el Congreso, claro, por lo del Capitolio. Y otra cosa importantísima, de Santo Padre le faltó hablar de los fondos buitres, es el desquicio que provocan las especulaciones financieras a nivel mundial. Sí, los englobó organismos todo. financieros internacionales, Exactamente. porque los más débiles tienen menos peso, digamos, en cuanto a toma de decisiones, y son los más vulnerables. Sí, exactamente. Yo creo que esto es muy importante, y habrá que ver qué impacto futuro tiene esto, ¿no? Que no vaya a ser una especie de franciscomanía, que luego, por ejemplo, no provoque cambios concretos a nivel global con las propuestas del Papa. Yo creo que hay 2 cuestiones que va a ser muy difícil lograr consenso, ¿no? Una de ellas es la cuestión del cambio climático, donde hay muchísima oposición, no importa el orden de importancia. ¿Y la otra? Otra de ellas es la cuestión del aborto, eso tampoco va a cambiar. Y por último, yo creo que la cuestión del tráfico de armas, etcétera, Belén, no va a tener modificaciones, ¿no? Sí. El Papa ha llegado, pienso yo, al alma de la gran cantidad de la población mundial en su inmensa mayoría, pero no hay que dejar de tener en cuenta que quienes deciden son los líderes y no los pueblos, lamentablemente. Los líderes a los cuales puso un poco en jaque también, ¿no? Más son jefes que líderes, parece. Bueno, muchísimas gracias, Horacio. Y vamos a seguir acompañando al Papa Francisco en su gira, el último tramo de la misma en los Estados Unidos, ya que se encuentra en Filadelfia. Hacemos una pausa y ya volvemos.